Bueno, hoy vamos a ver todo lo que está relacionado con el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato. Vamos a hablar del trabajo de parto, donde las características que tiene son que las contracciones son cada vez más rítmicas y más regulares, van aumentando la intensidad a medida que avanza el trabajo de parto y también la duración. Siempre tiene que haber una correlación entre el tipo y la cantidad de contracciones que tengo y el momento de trabajo de parto en el que estoy. No vas a tener contracciones cada 3 minutos si estoy con 1 centímetro de dilatación, ni vamos a tener contracciones cada media hora si estoy por parir. Definimos trabajo de parto con 4 centímetros o más de dilatación. Vamos a definir un poquito bien las contracciones. ¿Sí? Las contracciones tienen 3 características: el ritmo, la duración y la intensidad. El ritmo relaciona con cada cuánto vienen las contracciones. La duración está en relación a lo que dura la contracción, desde que yo siento que la panza se empieza a poner dura hasta que la panza está blanda nuevamente. Y la intensidad, que no está ligada al dolor, ¿sí? Las contracciones no necesariamente tienen que ser dolorosas para ser efectivas. El umbral del dolor no es igual en todo el mundo, con lo cual nosotros no tenemos que esperar solamente contracciones dolorosas, sino que lo más importante, tanto del preparto como del trabajo de parto, es la regularidad. Y en la flecha indica el sentido que tiene la contracción. Siempre la contracción impulsa al bebé de arriba hacia abajo. Esa es la sensación que va a generar la contracción, de una fuerza que empieza desde el fondo del útero y se dirige hacia la parte media y central de la panza. Siempre la contracción más intensa y más duradera desde donde arranca la intensidad. Al trabajo de parto lo vamos a dividir en 4 periodos que son bastante diferentes: el periodo dilatante, el periodo expulsivo, el momento del nacimiento y el momento del alumbramiento. En el sanatorio, tanto el trabajo de parto como el preparto lo vamos a hacer en la sala de preparto. Hay 2 prepartos y 2 salas de parto. Lo primero que hacemos al momento de la internación es hacer un monitoreo para el control de la vitalidad del bebé y poder definir cómo nos vamos a manejar a lo largo del trabajo de parto. Y de ser necesario, si el cultivo de estreptococo beta hemolítico dio positivo, colocaremos un acceso venoso para realizar el antibiótico endovenoso que corresponde hacer durante el trabajo de parto. Si no es necesario hacer antibiótico porque el cultivo es negativo, no haremos de inmediato la colocación de la venoclisis, sino que lo postergaremos para más adelante. El periodo dilatante, ¿sí?, va progresando aproximadamente 1 centímetro por hora. Eso es lo que mínimo debería progresar. Quizás en 1 hora avanza todo lo que falta, 2 centímetros o 3 centímetros, pero es lo mínimo que nosotros deberíamos esperar de progresión. Uno no se pone un tiempo acotado para esperar el parto, sino que lo que va proyectando es la mínima progresión. Y si visto de perfil, van a ver que a medida que avanza el trabajo de parto, el trabajo de parto es más dinámico. Esto es como si yo me quisiera poner un pullover. Cuanto más grande es el agujero, más fácil me lo voy a poner. Entonces no es lo mismo lo que voy a tardar de 2 a 4 centímetros, de 4 a 6, de 6 a 8. Siempre cuanto más dilatación hay, más progresivo es el trabajo de parto. También lo que nosotros hacemos a través de la mucosa vaginal, a través del tacto vaginal, es hacer una evaluación de toda la parte ósea de la pelvis. Eso se llama pelvimetría. Esto nos permite saber en qué posición está la cabeza, qué proporción hay entre la cabeza y la pelvis, o sea, si pasa o no pasa, a qué altura está la cabeza, tocando todos estos reparos óseos. Las espinas ciáticas, que son estos 2 puntitos que son más protuyentes o menos protuyentes. Acá atrás el coxis está tapando la articulación entre la última vértebra lumbar y el sacro, que se llama promontorio. También evaluamos un poquito el ángulo de las 2 ramas del pubis, que en general es un ángulo más bien de 90 grados. La pelvis de las mujeres en general es una forma de embudo, que puede ser un embudo más cerrado o más abierto, dependiendo de la forma de cada uno. Nos vamos a detener un poquito para hablar de analgesia peridural, y fíjense que acá dice analgesia y no dice anestesia, ¿sí?
Peridural es la técnica peridural que se puede hacer para analgesia para un parto, anestesia para una cesárea y anestesia para un varón que se opere de la rodilla. Lo importante es la técnica, ¿sí? La técnica es hacer anestesia local en la piel, buscar un espacio entre las vértebras, en general entre las últimas vértebras lumbares, para poder llegar a un espacio epidural o peridural, ¿sí? Y inyectar una cantidad de anestésico local que provoca un efecto. El efecto que nosotros estamos buscando para el parto es analgésico, ¿sí? Disminuir el dolor a lo máximo posible sin perder la movilidad y la motricidad. ¿Por qué? Porque las contracciones están regidas por el sistema nervioso motor. Si yo duermo, ¿sí?, esa función, me quedo sin contracciones. Entonces, con la peridural de parto yo tengo que poder pararme, mover las piernas, ¿sí? Lo que voy a tener es menos dolor. Y menos dolor no es cero, ¿sí? Tener un dolor mucho más tolerable del dolor que venía teniendo. Es difícil evaluar la escala del dolor, ¿sí? En general uno lo hace en la escala del 1 al 10 porque es muy difícil determinar el dolor de cada uno. Y bueno, entonces por ahí si estoy en un 8 9 llegaré a un 3 4, pero nunca voy a tener 0, ¿sí? Una analgesia del parto no va a dejar que nosotros estemos sin sentir absolutamente nada. Se deja puesto un catéter. El catéter es como una especie de hilo tanza así finito, transparente, por si hay que hacer una nueva reinyección o si el parto se transforma en una cesárea. Siempre la dosis inicial es una dosis muy baja, porque de ahí podemos ir en más si necesitamos un poco más de analgesia. El catéter, una vez que se termina el parto, se saca y no pasa absolutamente nada. Bueno, una vez que se completa la dilatación, que tiene que ver con toda la parte muscular del cuello del útero, empieza otro periodo que es totalmente diferente, que es el periodo expulsivo. El periodo expulsivo está relacionado a toda la parte ósea de la pelvis, sobre todo al descenso de la cabeza del bebé, porque es lo más grande y lo primero que tiene que salir. Acá sí, en el periodo expulsivo, vamos a estar con el monitor puesto más constantemente porque el bebé entra en un lugar de bastante mayor compresión. Las contracciones van a ser bastante más intensas y van a ser un poco más rítmicas porque están potenciadas por el pujo. El pujo lo que tiene que lograr es potenciar el efecto de la contracción, por eso vamos a pujar con la contracción, acompañando inclusive con el abdomen esa fuerza de expulsión. Lo que tiene que sortear el bebé en este periodo expulsivo son como 4 escalones, el -3, -1, +1 y +3. Los bebés descienden haciendo un movimiento de rotación como si fuese un tornillo, entonces nosotros siempre lo que vamos a buscar es que el bebé rote, porque en la medida que rote va a descender, por eso a veces vamos cambiando diferentes posiciones para lograr este descenso. ¿Cuál es el más importante de todos? El -1. ¿Por qué es el más importante? Porque es el más chiquito que tiene la pelvis, la parte más sobresaliente del sacro con la parte más sobresaliente del pubis. ¿Qué tiene que pasar por ese escalón solo? Solo me refiero con contracciones, con tiempo, con pujo, la parte más grande de la cabeza, que es el diámetro biparietal, lo que miden cuando les miden la ecografía la cabeza del bebé. El periodo expulsivo puede durar 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, 1 hora y media, el tiempo que uno pueda dejar de evolucionar para que el bebé trate de descender. Pero ¿qué pasa si el bebé no logra pasar este escalón solo en el tiempo que uno decide esperar? Bueno, será una cesárea por más que hayamos dilatado completamente y hayamos entrado en el periodo expulsivo. Y una vez que el bebé sortea este escalón y pasa a este plano de la pelvis, va a ser un parto vaginal, sea espontáneo, con un vacuum o con un forceps. Hay un punto en el descenso y encaje de la cabeza que el parto es parto. Nos detenemos un poquito para hablar de episiotomía. ¿Sí? La episiotomía es un corte que se hace con tijera para evitar el desgarro. ¿Sí?
el periné, que es toda esta zona muscular y de piel, ¿sí? Que tiene que distenderse para permitirle la salida a la cabeza. Cuando la piel empieza a ponerse nacarada, significa que no tiene más capacidad elástica y se va a romper, y entonces nosotros lo que podemos hacer para evitar el desgarro es hacer una pequeña episiotomía. Acá está la vulva con los labios mayores, los labios menores, por dentro está la uretra y el clítoris, y este es el ano. Cuando la cabeza trata de sortear el periné, ¿sí? Si nosotros queremos evitar el desgarro, podemos hacer una episiotomía mediana, o medio lateral para un lado o medio lateral para el otro. La diferencia es que la episiotomía mediana, al estar en el pliegue medio, es un poco más anatómica, pero no todo el mundo tiene la misma distancia entre la horquilla de la vulva y el ano, con lo cual corresponde hacer una episiotomía medio lateral. La episiotomía, hay analgesia peridural, si no hay analgesia peridural se hace con anestesia local, se sutura con hilos que son reabsorbibles, con lo mismo que se sutura un desgarro. Esta es la situación en donde vemos la cabeza está coronando porque la vulva está alrededor de la cabeza, ¿sí? Se observa qué pasa con la parte del periné y ahí evaluaremos si la necesidad o no de acompañar con una episiotomía. Ustedes piensen que el bebé viene tratando de sortear el hueso del pubis, con lo cual lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que la fuerza de expulsión de la cabeza sea lo más delicada posible para proteger el periné. Una vez que la cabeza sale, no es que nosotros agarramos, rotamos, giramos, sino que lo que tratamos es que esa fuerza de expulsión sea delicada, ¿sí? Y una vez que sale la cabeza, como los hombros salen en esta posición, los hombros tienen que rotar para poder expulsarse, ¿sí? También los hombros salen en una forma delicada, ¿sí? Salen en forma de ondulación. Sale primero el hombro, que está arriba, que es el que tiene el hueso del pubis frenándolo, y después sale el hombro de abajo. Una vez que salen los hombros, ahí sí no tiene ningún obstáculo para poder expulsarse todo el cuerpo, con lo cual podemos pasar las manos entre las piernas y agarrar al bebé desde las axilas para poder llevarlo hacia la panza y tener contacto piel a piel. ¿Por qué no arriba del camisolín? Porque el camisolín es una tela que ponemos al bebé mojado, la tela se moja y el bebé está todo el tiempo arriba de una tela mojada, y los bebés les cuesta mucho regular la temperatura y se enfrían muy rápidamente. En cambio, estando piel a piel, por más que la piel se moja, la piel transmite calor todo el tiempo. El neonatólogo le va a poner una toalla por encima, tapándolo todo, inclusive la cabeza. La toalla está calentita y le aporta calor, y es toalla para poder secarlo. Fíjense que los bebés reales, ¿sí?, nacen morados. Los bebés pasan de oxigenarse a través del oxígeno de la sangre de la placenta. El pasaje por la vagina o la salida por la cesárea implica un cambio, ¿sí?, a su respiración aérea, a su respiración de oxígeno-aire. Esto implica la expansión de los pulmones, que estaban colapsados y llenos de líquido. Por eso también van a ver que por ahí al bebé le sale como moco por la nariz, o como si estornuda, porque está sacando todas estas secreciones que tenía en la vía aérea. No se asusten, porque no todos los bebés lloran inmediatamente, algunos necesitan unos segundos de transición. Simplemente con que haga movimientos expiratorios hay que darle tiempo para esta transición de subida intrauterina a respirar por sí solos. Lo dejamos con ustedes y esperamos el momento del alumbramiento. Cuando el cordón deja de latir, ya no cumple ninguna función, ahí es donde realizamos el clampeo del cordón umbilical. Puede ser al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, cada cordón tiene su tiempo. Y una vez que nosotros clampeamos el cordón, empieza el último tiempo del parto, que es el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. La placenta tiene dos caras, de una forma medio redonda de disco, ¿sí? Tiene la cara que está del lado del bebé, la cara fetal, donde está el cordón umbilical, y la cara materna, que es la que está pegada al útero con su conexión de vasos sanguíneos. Cuando nosotros clampeamos el cordón entre el útero y la placenta, se empieza a producir como una especie de hematoma y desprende la placenta como si fuese un velcro, y la placenta sale por el propio peso que tiene.
El útero acompaña la salida de la placenta retrayéndose, achicándose bien. ¿Para qué? Para que todos los vasos que estaban aportándole sangre a la placenta se colapsen y dejen de llevar sangre. Cuando el útero se retrae rápidamente en la salida de la placenta, queda más o menos a nivel del ombligo, ¿sí? Donde uno hace masajes para estimular esa retracción del útero, más allá de medicación que podemos hacer, el estímulo del masaje y el estímulo de la succión del bebé cuando toma la teta producen esta retracción uterina. Una vez que la placenta sale, se revisa que esté toda íntegra, revisamos todo el canal vaginal, si hay que suturar episiotomía o algún desgarro es el momento de suturarlo, hacemos una buena higiene, esperamos a que el bebé vuelva de su control de neonatología y las chicas les van a poner una camiseta elastizada, sea parto o sea cesárea, nos vamos a trasladar en una camilla sentadas a 45 grados con una camiseta elastizada y el bebé cangurito adentro de la panza. Siempre vamos a salir tanto de la sala de parto como del quirófano si fue una cesárea con el bebé prendido a la teta. Bien, entonces, causas que pueden transformar el trabajo de parto en cesárea. Bueno, falta de progresión de la dilatación, que tiene que ver con el periodo dilatante, falta del descenso del bebé, que tiene relación con la falta del descenso durante el periodo expulsivo, y alteración de la vitalidad fetal. Esto no es para volverse loco, el bebé va dando muchas señales de que empieza a no tolerar el trabajo de parto, por eso uno va haciendo monitoreo durante el trabajo de parto para ir evaluando la vitalidad fetal, y si en algún momento el bebé nos empieza a dar signos de que no está empezando a tolerar las contracciones, veremos en qué momento del parto estamos para cuál será la mejor vía de nacimiento. También tenemos la cesárea programada, ¿sí? En el caso de que sean 2 o más cesáreas, no se intenta un parto, solamente intentaremos un parto con una cesárea anterior. Si está el bebé en situación pelviana o está sentado, no se intenta más un parto, si se programa una cesárea entre las 39 y 40 semanas para no llegar al trabajo de parto. Bueno, el puerperio. El puerperio es el periodo que empieza cuando se termina el parto, es el periodo en donde empieza a haber toda la involución de las cosas que fueron durante el embarazo modificándose, por ejemplo, la hiperpigmentación de la piel, ¿sí? La línea media, los lunares, las axilas, la entrepierna, toda esa hiperpigmentación vuelve a estar menos pigmentada. El exceso de líquido que teníamos, tanto de volumen sanguíneo como el edema, empieza a eliminarse en forma de hacer mucha cantidad de pis muchas veces, ¿sí? Empieza obviamente el tema del peso, hay una disminución de peso en un momento bastante brusca, en el momento del nacimiento, entre el bebé, líquido, placenta y pérdida de sangre. Y lo que es más importante en el puerperio es que empieza el momento de la lactancia, que es el momento de la glándula mamaria. Acá durante el puerperio lo que vamos a controlar son las pérdidas, que acá se llaman loquios porque es todo lo que quedó, digamos, de restos celulares y de decidua y de moco cervical en la zona a donde estuvo insertada la placenta. Siempre las pérdidas van a ir disminuyendo tanto en cantidad como en color, siempre van a ser al principio bastante abundantes, como una menstruación abundante y bien sanguinolentas, después empiezan a ser en menos cantidad y cada vez más rosadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que controlar? Que la pérdida no cambie de color, que no se ponga en color amarronado o achocolatado y que no cambien de olor. El olor de la pérdida es parecido al líquido amniótico, un olor parecido a la lavandina o al semen. Ese olor no tiene que cambiar a un olor más fétido o un olor feo. El útero, ¿sí?, queda más o menos a nivel umbilical y más o menos entre los 10 y 12 días recién se hace intrapélvico y vamos a poder no tocarlo a través del abdomen. Importante durante el puerperio inmediato
controlar bien las pérdidas y el hacer una buena higiene del periné, sobre todo si hubo episiotomía o algún desgarro, siempre higienizándonos de adelante hacia atrás, tratando de utilizar apósitos posparto que sean más bien, digamos, ¿cómo se llama? Aislados, porosos, por ejemplo algodón envuelto en gasa, que no sean cosas con tela plástica, cambiando frecuentemente el apósito y tratando de no arrastrar materia fecal hacia adelante para no contaminar, ¿sí? Que esté bien seca, como cualquier herida, no es tan fácil porque la vulva y la vagina de por sí es una zona húmeda y aparte hay pérdidas, entonces tenemos que tratar de que el apósito tenga un cambio frecuente para que la zona esté lo más seca posible todo el tiempo. Motivos de consulta en el puerperio: fiebre, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer si tengo fiebre es ver cómo están las mamas, si las mamas están muy cargadas o están muy calientes o muy turgentes, lo primero que hay que hacer es vaciarse las mamas o dándole la teta al bebé o sacándose con un sacaleche o en la ducha para que la mama se vacíe y ver qué pasa con la fiebre. A veces la bajada de leche puede provocar algunas líneas de fiebre. Si noto que las pérdidas tienen un color o un olor que no es particular, ¿sí? Y recordar siempre en la vuelta a casa la importancia del descanso y la alimentación, ¿sí? Durante el puerperio no es recomendable hacer ningún tipo de dietas, al contrario hay que tener una buena alimentación porque eso implica una buena lactancia, tener una buena hidratación porque eso también implica una buena producción de leche, descansar sobre todo las primeras semanas hasta que uno puede tener una adaptación al ritmo de sueño y vigilia del bebé. La idea es que cuando el bebé duerme, yo duermo para poder recuperarme y no que cuando el bebé duermo hago limpieza general, porque después cuando el bebé esté despierto yo también sigo despierta y entonces es un círculo que entramos de cansancio constante y que no podemos lograr descansar, recuperarnos, entonces la lactancia por ahí empieza a ser más dificultosa, ¿sí? Siempre alguien que nos ayude en casa, bueno, ayude en casa con las tareas de la casa, pero no con el bebé, mamá y papá. Bueno, si queda alguna duda, si quieren hacer alguna consulta, nos mandan algún mensajito por WhatsApp o por mail. La idea es que tratemos de estar lo más conectados posible para que puedan evacuar todas las dudas y no tengan ninguna consulta que haya quedado sin resolver hasta el momento del parto. Las espero y las veo en la sala de parto.